Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Pues hoy estamos en una nueva transmisión y pues bueno, vamos a empezar con lo que es nuestra lectura diaria. Estoy bien agradecida a Dios por cada una de sus vidas, que puedan estar aquí conectados, y también les agradezco mucho que puedan compartir esta transmisión, que puedan darle like también. Y bueno, en este día tengo una invitada especial. ¿Quieren que se las enseñe? Bueno, aquí tenemos a Luisiana. Saluda, mamío. Dile hola. Dile, hoy estoy aquí con mi mami, porque no me he querido dormir. Y pues bueno, quiero estar con ella escuchando la palabra de Dios. Y bueno, después de ay, eso no, como que no le gustó que le quité la pantalla. Y bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a empezar con nuestro versículo de Proverbios. El proverbio de hoy, sería el capítulo 3, y voy a leerles el 1, el 2 y el 3. El versículo 1, 2 y 3. Y vamos a hacerlo bien rápido porque hoy empezamos con un nuevo libro, y hoy empezamos con el libro de Juan. Y Juan es muy diferente a las cartas de primera y segunda y tercera de Juan, porque son un poquito más largos y un poquito más complejos en algunas áreas para explicar, pero pues vamos a echarle muchas ganas, y sobre todo quiero que cada uno de ustedes se pueda quedar conectado para escuchar toda la transmisión. Entonces dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y bueno, creo que esto tiene algo parecido a lo que ayer leíamos en Juan, acerca de cómo se expresaban de las personas que habían dado testimonio con su vida. Entonces, de esta misma forma nos exhorta aquí Proverbios a obedecer la ley de nuestro Dios, en este caso sus mandamientos, y que cuando nosotros hagamos eso, dice que no se apartará de nosotros la misericordia, la verdad, y sobre todo vamos a tener largura de días y años de vida, y vamos a tener también mucha paz. Entonces, escríbelas en las tablas de tu corazón, o sea, que sea algo muy presente en nuestras vidas, que no sea algo que hayamos hecho de menos, y que todo esto nos va a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y es lo que yo les decía ayer, o sea, a veces pensamos que no es importante lo que la gente pueda pensar, lo importante es lo que Dios dice. Y pues, aunque sea cierto para ciertas cosas, ¿verdad? Eso no significa que nuestra vida y nuestro estilo de vida, de ser, de andar, de caminar, de hablar, de vestir, de todo, den testimonio de Dios, y por lo tanto la gente, lejos de hablar mal de nosotros, pueda hablar bien de nosotros, que Dios pueda vernos con agrado y que las personas también puedan vernos con agrado. Entonces, una cosa manda a la otra, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo creen o no lo creen? Ahí pónganme en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar con el libro de Juan. Este libro es un poquito más largo, pero obviamente tiene mucha revelación y mucha palabra. Estamos ya con esto, sería el quinto libro que estamos leyendo de la Biblia, y apenas estamos en febrero. Entonces, vamos bien, vamos bien. Yo les explicaba que lo importante no es cuánto leamos, sino cuánto comprendemos. A veces yo, la verdad, quiero aceptar que cuando era pequeña, mis padres me ponían una regla: no se prende la televisión hasta que hayas leído la Biblia, no se va a jugar hasta que hayas leído la Biblia, y todo era hasta que hayas leído la Biblia. Entonces uno así como que agarraba la Biblia y trataba uno de encontrar el capítulo más pequeño, y uno lo leía nada más por leer, pero no entendía nada. Entonces muchas veces queremos o tenemos ese deseo, esa presión de querer leer la Biblia en todo un año, y sí lo hacemos, pero no la estudiamos como tal, ni no la comprendemos, simplemente leemos por leer, y lo importante es leer y comprender. Y bueno, yo que no quiero hablar tanto porque esto va a estar extenso, y miren cómo me pongo. Si ya saben cómo soy,
No es cierto, no. Bueno, vamos a leer el libro de Juan y vamos a empezar por el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 5 como inicio, para que vayamos entendiendo. Yo aquí tengo todo apuntado para que no se me escape nada. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, desde el inicio estamos leyendo que dice en el principio, y cuando se refiere en el principio se refiere a en la creación, ¿sí? Desde el inicio de todo lo del mundo se refiere a la creación. Y cuando leemos aquí vemos que la palabra verbo la escriben con B mayúscula. Entonces eso quiere decir que se referían a Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es importante ponerle la mayúscula porque esa es una forma en la que se honra a la persona. En este caso se está hablando de Jesucristo. Y cuando dice más adelante, dice él, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, está hablando de que tenía un rol junto con Dios y al mismo tiempo con Dios, ¿verdad? En la creación. Entonces, yo sé que a veces esto puede ser bien complicado porque, a ver, como 2 y 1, entonces, aunque sean 2, ¿verdad? En este caso Jesucristo y Dios, sabemos que son uno. Entonces Dios, ¿verdad? Estaba junto con Él, Jesucristo estaba junto con Dios y Jesucristo era Dios, ¿me entiendes? O sea, el verbo, así como dice aquí, y el verbo era con Dios. O sea, si cambiamos la palabra verbo por Jesucristo, diría, en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Él era Dios, ¿me entienden? Entonces eso quiere decir que Dios y Jesucristo ya existían mucho antes que la creación, mucho antes de todo lo que sucedió. Y dice aquí, Cristo es la fuente de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si Él no hubiera estado ahí, nada estaría creado, nada estaría hecho. Y si en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquí ya estaba anticipando el final victorioso de Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace una descripción acerca de que la luz, ¿verdad?, resplandece y que independientemente de que las tinieblas quisieron prevalecer contra ella, pues no pasó eso. Continuando en el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En este caso estamos hablando de Juan el Bautista, no de Juan el discípulo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El principal propósito de Juan el Bautista era dar a conocer a Jesús, ser un representante de Dios en la tierra. Entonces, y su principal función, ¿verdad?, era tener testimonio. ¿Sí? La palabra testimonio en griego es marturian, ¿sí? Entonces, marturian significa el que testifica, pero marturian viene también de la palabra mártir, y una persona, un mártir se le describe como una persona que entrega su vida, una referencia de aquel que sufre o muere por sus creencias. En este caso, estaba dispuesto a sufrir, ¿verdad?, por Jesucristo, estaba dispuesto a morir por Jesucristo. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Aquí se presenta a Cristo como la luz verdadera que alumbra, porque su propósito es de revelar a Dios a todo hombre. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra. Cálmate, Luciana. Su propósito aquí en la tierra, su propósito aquí en la tierra era de revelar a Dios, ¿verdad?, a todo hombre, y sabemos que eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, por medio de milagros, por medio de enseñanzas, por medio de parábolas, por medio de su vida, de su testimonio. Entonces, eso era lo que Jesús venía a hacer. Todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Porque todos fuimos creados por Él. Pero eso no significa que por eso conocemos a Dios, ¿sí? No significa que por eso toda la gente conoce a Dios. No es lo mismo que te platiquen de Jesús a que tú vivas una vida en Jesús. Entonces, al recibirle en nuestros corazones, nosotros nos convertimos hijos de Dios, y no hijos de carne, ¿verdad?, sino hijos espirituales. Entonces, continuando, a partir del versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y bien, aquí cuando dice, ¿verdad?, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se refiere a Jesús, ¿verdad?, enviado a la tierra. Y en este momento, acuérdense que esto no lo está escribiendo Juan el Bautista, que es de quien estamos leyendo. Lo escribió el apóstol Juan, o sea, el discípulo. Lo está escribiendo de algo que ya pasó. Entonces, por eso, aunque todavía no leemos la parte en la que Jesús ya está ahí, está hablando de que Jesús ya vino a la tierra. No sé si me explico. Entonces dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando, habitó entre todas las personas, o sea, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista. A partir del versículo 19 comienza el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y no le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y bueno,
Juan comprendía el rol diferente, ¿verdad?, que existía entre Jesús y él desde un principio dejó claro que él no era Jesús. Él dijo que él era a quien habían enviado para poder dar esa palabra en el desierto. Y en el desierto, pues posiblemente no era literal, ¿verdad?, porque no es que vivieran en el desierto, pero sí yo puedo entenderlo o aplicarlo a mí, que muchas veces estamos pasando por desiertos en nuestras vidas, ¿no? Entonces necesitamos esa palabra que dice él, aquí dice esa palabra que dice endereza el camino, endereza tu camino al Señor, ¿sí? Entonces en este día tú puedes decir, a ver, yo estoy atravesando por un desierto, yo necesito enderezar mi camino hacia el Señor. Necesito estar alineada a la voluntad de Dios, necesito tener prioridades en mi vida que tengan que ver con Cristo, el centro de mi corazón. Entonces, esto es lo que hacía Juan, esta era la función de Juan, este era el propósito de Juan. Y al final, cuando empieza a hablar de Jesús, ¿verdad?, cuando empieza a hablar que hay alguien mayor que él, que hay alguien mejor que él, alguien a quien no es digno de desatar sus sandalias, se está refiriendo a un trabajo que tenían los esclavos, que era como que el trabajo más despreciable que podía tener un esclavo. Entonces, dentro de los esclavos había como niveles. Entonces, el que se encargaba de desatar las sandalias era como que el más vil, ¿no?, el más bajo. Entonces, él mismo daba a entender que él ni siquiera podía hacer eso. Él ni siquiera tendría ese grado de honor de desatarle las sandalias de los pies, aún sabiendo que era algo desagradable, algo bajo, ¿verdad?, como un esclavo, ¿no? Dice a partir del versículo 29, el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que como Juan, ¿verdad?, testificó sobre la identidad de Jesús. En este caso le habló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él todavía no pasaba el sacrificio de Jesús. Sin embargo, Juan ya había tenido esa revelación de que él era el Cordero que iba a traer el perdón de los pecados. Y aquí en este libro de Juan no habla específicamente del bautismo de Jesús, pero fue testigo de que vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permanecía sobre él. Con esto él daba testimonio de que efectivamente él era el Hijo de Dios. A veces yo me traslado a esa época y pienso, qué difícil debió haber sido el hecho de reconocer que alguien era Dios, ¿no?, que alguien era Jesús, que alguien era el Salvador, porque humanamente nuestra mente, que es tan pequeña, ¿verdad?, para comprender estas cosas, pues sí causarían un poquito de a ver, o sea, ¿cómo yo sé que realmente es Él? ¿Cómo yo sé que realmente Él es Jesús? ¿Cómo yo sé que Él es el que tenía que venir? ¿Cómo yo sé que Él? Entonces, para esto se necesita estar pegado a Dios, porque solamente de esa forma nosotros vamos a tener revelación, ¿sí? Porque en nuestra humanidad no lo vamos a entender, en nuestra humanidad no lo vamos a comprender, y estoy casi seguro que esto que vio Juan, al Espíritu Santo descender como forma de paloma sobre Jesús y que se quedaba arriba,
posiblemente no era algo que todo el mundo podía ver, posiblemente era algo que solamente sus ojos podían ver, y por eso es que la palabra muchas veces se expresa, ¿no? De ver a Dios. Entonces, yo creo que a esos niveles tenemos que llegar, ¿no? O sea, si queremos realmente estar seguros de lo que creemos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces cantamos y decimos, no te puedo ver, pero te puedo sentir, y sentir al Espíritu Santo es algo muy hermoso, pero ¿te imaginas verlo? O sea, y no es algo que digamos, no, eso no se puede. No, porque aquí lo está diciendo la palabra que a Juan le pasó, y sin embargo la palabra también habla acerca de cosas mayores aún se verán. Entonces es algo que tenemos que agarrar y tomar esa palabra y no soltarla y decir, yo quiero ver al Espíritu Santo. Yo quiero verlo, yo quiero sentirlo, yo quiero vivirlo, yo quiero ser testigo, yo quiero ser testimonio, yo quiero ser aquellos que dan esa palabra para enderezar sus vidas al Señor. Yo quiero ser como Juan, ¿verdad? Que fue un enviado de Jesús. Y para terminar, ¿verdad? Habla acerca de los primeros discípulos. Uno de los discípulos de Jesús era discípulo de Juan. O sea, se le fue a Juan, porque obvio, ¿no? Cuando uno ve a una persona y le ve tanta inteligencia, tanta sabiduría y tantas cosas que hace, pues uno quiere pegarse a esa persona para aprender, para recibir, para ser instruido. Entonces, se le fue un discípulo a Juan el Bautista para irse con Jesús. Y a veces en las iglesias hay esos pleitos, ¿no? De que no, tú eres mío y tú eres de mi red y tú eres de mi célula, o tú eres... Y tenemos que comprender que las personas no son de nadie, son de Jesús, son de Jesucristo. Entonces, yo te invito, ¿verdad?, a que no nos peleemos por personas, no nos peleemos por personas. Mientras las personas crezcan, mientras las personas avancen, mientras las personas se fortalezcan, mientras las personas sigan a Cristo, que esa es la razón por la que estamos aquí, nosotros tenemos que estar contentos. Y bueno, ya me adelanté, pero vamos a leerlo rápidamente para que no sea tan más largo este video. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea, dos discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Los dos discípulos siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Así como que Jesús, ¿por qué me siguen? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Andrés y Pedro eran hermanos. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo,
de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y bueno, la parte en la que el discípulo se fue con Jesús, pues ya se las expliqué, pero más adelante, ¿verdad? Empieza a llamar a más discípulos y dentro de esos discípulos, ¿verdad? Habla a Natanael y pues le halaga, ¿no? En el aspecto de que dice que es un verdadero israelita y le dice como por qué y le da sus razones y porque se queda él asombrado de cómo Jesús sabía cosas. Entonces Jesús le dijo, como que le dio a entender, eso no es nada. Cosas mayores verás. Y todavía lo termina, ¿verdad? Diciendo que verán el cielo abierto y que ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, vivimos en un mundo natural que se nos complica pensar en lo sobrenatural. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, que Jesús decía, son cosas sobrenaturales. O sea, ¿cuándo vamos a ver el cielo abierto y ángeles que suban y bajan? ¿Verdad? O son cosas que parecen fuera de este mundo y es real, es algo no normal en nuestro estilo de vida. Pero aquí la misma palabra nos está diciendo cosas mayores que estas verás. Entonces, necesitamos nosotros abrir nuestro espíritu, abrir nuestros ojos espirituales, pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele, que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y pues bueno, esto fue todo por hoy, la enseñanza de hoy. Juan capítulo 1, un poco largo, pero profundo. Y espero que les haya gustado mucho. No olviden compartir y el día de mañana nos estamos viendo en otro video. Bye bye.